Romanos 8, versículo 28. Probablemente lo conoces. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es uno de los versículos más citados de toda la Biblia. Y también uno de los más malentendidos, porque ese versículo no dice lo que la mayoría de las personas cree que dice. Hay una palabra en el texto original, en griego, que cambia completamente el significado de la promesa. Una sola palabra, que casi ninguna traducción captura bien. Y cuando Carmen la encontró, 3 años después de cubrir su tatuaje, entendió por primera vez lo que Dios realmente le había prometido y lo que no le había prometido. Hoy vamos a leer ese versículo juntos desde el principio, porque la versión que la mayoría conoce no es la versión completa. Quédate hasta el final, porque la historia de Carmen termina donde nunca imaginé que terminaría. Y la palabra griega que vamos a ver hoy va a cambiar la forma en que lees este versículo para siempre. Carmen tenía Romanos 8:28 tatuado en el pulso izquierdo desde los 23 años. Era su versículo, el que leía cuando tenía miedo, el que le recordaba que Dios tenía el control, hasta que su hijo Mateo murió a los 2 años de edad, enfermedad rara, diagnóstico tardío, 6 meses entre el diagnóstico y el final. Y la noche del funeral, Carmen miró su muñeca, miró las palabras tatuadas y pensó algo que nunca había pensado en 20 años de fe. ¿Cómo puede esto ayudar a bien? Semanas después, fue a una clínica y cubrió el tatuaje. No dejó de creer en Dios, pero no podía seguir mirando esas palabras sin sentir que Dios le había prometido algo que no cumplió. Lo que Carmen no sabía es que no había entendido bien lo que Dios había prometido. Para entender Romanos 8:28, necesitamos ir al texto original. Pablo no escribió en español, escribió en griego, y en griego, la frase central de ese versículo usa una palabra que no existe en español. La palabra es sinergai. De esa palabra viene la nuestra en sinergia. Sinergai no significa que las cosas son buenas. Significa que las cosas cooperan juntas hacia un resultado. La traducción correcta no es todas las cosas ayudan a bien, es todas las cosas cooperan para bien. ¿Cuál es la diferencia? Enorme en sí, todas las cosas son buenas. Entonces la muerte de Mateo tendría que ser buena en sí misma, y no lo es. No puede serlo. Pero si todas las cosas cooperan para bien, entonces la muerte de Mateo no necesita ser buena para participar de algo que sí lo es. Pablo usa la imagen de ingredientes que cooperan juntos en una receta. La sal sola no es una comida. El huevo crudo solo no es una comida. La harina sola no es una comida. Pero cuando cooperan juntos, producen algo que ninguno de ellos es por separado. La promesa de Romanos 8:28 no es que todo lo que vives es bueno, es que nada de lo que vives está desperdiciado. Hay una diferencia devastadora entre las dos promesas. Y Carmen había pasado 3 años de rabia, basada en una promesa que el versículo nunca hizo. Pero hay algo más en este versículo que casi nadie nota, porque Pablo no dice que todas las cosas cooperan para bien. Para todo el mundo hay una condición, y esa condición lo cambia todo. Lo que Romanos 8:28 nos revela no es solo una promesa, es un principio con dirección, con propósito y con profundidad. Y hay 3 verdades en este versículo que necesitamos entender. La primera verdad: la promesa tiene destinatario específico. El versículo dice: a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. No es una promesa universal, es una promesa con dirección. Y el propósito que Pablo menciona no es tu plan, es el plan de Dios. Eso significa que el bien al que todas las cosas cooperan no es necesariamente lo que tú defines
como bien. Es lo que Dios define como bien dentro de su propósito para tu vida. La segunda, verdad en cooperar, no significa que el dolor desaparece. Sinergai no elimina el ingrediente amargo, lo usa. El sufrimiento de Carmen no desapareció cuando entendió este versículo. Mateo seguía muerto, el dolor seguía real, pero el sufrimiento dejó de ser evidencia de que Dios había fallado y empezó a ser un ingrediente que todavía estaba siendo procesado en una receta que ella no podía ver completa todavía. La tercera verdad. En todas las cosas incluye exactamente lo que crees que no debería estar ahí. Pablo no escribió algunas cosas, no escribió las cosas buenas, no escribió las cosas que tienen sentido. Escribió pantan todas han, sin excepción. Lo que no tiene sentido para ti hoy no está fuera de la receta, está dentro de ella. Y los ingredientes que menos entiendes pueden ser exactamente los que más cooperan para el resultado final. Carmen encontró la palabra Sinergai 3 años después de cubrir el tatuaje. Estaba en un estudio bíblico que no quería asistir, en una iglesia a la que había vuelto a medias. Y cuando el pastor explicó la diferencia entre son buenas y cooperan para bien, Carmen sintió algo que no sentía desde antes de la muerte de Mateo. No alivio, no respuesta a no cierre, sino permiso. Permiso para aceptar que la muerte de su hijo no era buena y al mismo tiempo confiar en que no estaba desperdiciada, que Mateo no había sido un ingrediente que arruinó la receta, sino uno que ella todavía no sabía cómo estaba siendo usado. Meses después, Carmen empezó un grupo de apoyo para madres que habían perdido hijos, no porque la muerte de Mateo fuera buena, sino porque 2 años después de cubrirlo, volvió a la clínica y descubrió el tatuaje, porque finalmente entendió lo que decía. Si hoy estás mirando algo en tu vida y no puedes entender cómo eso puede ayudar a bien, quiero que recuerdes 3 cosas. La primera, en la promesa, no es que todo lo que vives es bueno, es que nada de lo que vives está desperdiciado. La segunda, los ingredientes amargos no arruinan la receta, la hacen posible. La tercera, Sinergai, significa que el proceso todavía está activo, que la receta todavía se está haciendo, que el resultado final todavía no está en la mesa. No juzgues la receta por el ingrediente que tienes en la mano ahora. Si este video llegó a ti hoy, no fue casualidad, fue porque hay algo en tu vida que todavía no entiendes cómo puede cooperar para bien. Y hoy necesitabas saber que ese ingrediente no está desperdiciado. Deja en los comentarios una sola palabra, el ingrediente que hoy no entiendes, cómo puede cooperar para bien. Solo una palabra sin explicación, para que sepamos qué ingredientes estamos poniendo juntos en la receta. Nos vemos en el próximo video.